Vos acentuaste Bueno, mucho. esto que acabamos de ver forma parte de un documental en el cual bueno, se grabó el testimonio y entrevistas de varios jóvenes con el Papa Francisco. Obviamente vamos a estar hablando y seguimos hablando de la muerte del Papa y lo vamos a tomar desde distintas aristas. Un video que bueno, se hizo viral en aquel momento y que hoy toma relevancia nuevamente. Estamos con Vicky Rodríguez, bueno, periodista especializada en género. Vicky, ¿cómo Hola Emi, estás? ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un momento, un video, un fragmento que se hizo muy viral, que llamó mucho la atención, ¿no? En cuanto a lo que significa este pañuelo verde, ¿no? Sí, y lo que significa también el Papa Francisco para el desarrollo de políticas vinculadas a la integración de las disidencias, de las mujeres, de los feminismos dentro de la Iglesia. Entonces, bueno, lo veíamos recién, esto es un fragmento del documental Amén, Francisco Responde, donde habló con una argentina, habló con una mujer de nuestro país que tiene la particularidad de ser feminista, pero también de ser católica, de ser practicante, de ser además catequista y es integrante de la red de Católicas por el Derecho a Decidir. Ella es Milagros Acosta y estamos en comunicación con ella. Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Milagros, veíamos recién un pedacito de este documental donde, bueno, no está solo este momento, sino muchas de las preguntas que vos le haces y que tus compañeras y compañeros le hacen al Papa Francisco sobre justamente esto, bueno, los desafíos actuales de la Iglesia, los desafíos actuales de la sociedad y las posturas por ahí históricas que Francisco de alguna manera empezó a revisar. Frente a esto, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué sentiste vos en el momento en que le dabas el pañuelo verde, este símbolo tan importante para el feminismo y para la lucha de las mujeres y disidencias? ¿Y qué esperabas que pasara en ese momento? Bueno, de hecho creo que he podido darle el pañuelo verde porque el Papa Francisco se ha mostrado con una apertura, ¿no? De poder escuchar y dialogar jóvenes de distintas partes del mundo. En este caso, yo como única argentina y de Santiago del Estero, eh, poder recibir a jóvenes con distintas ideologías que tengan cercanía a lo que vendría a ser el catolicismo, no de una estructura conservadora, sino de una iglesia de puertas abiertas para todos, todas. Y ahí es donde entra mi rol en el que decido entregarle el pañuelo verde. Por supuesto que me he sentido nerviosa, pero muy convencida de lo que estaba diciendo, porque es una realidad, que es lo que pasa, ¿no? Actualmente nosotros hoy tenemos una ley que nos ampara, pero en ese momento era muy reciente, se ha estrenado el documental hace 2 años y he podido darle el pañuelo verde, me lo ha recibido, me lo ha agradecido y me ha dado un abrazo, ¿no? Y ha acentuado mucho, si bien continúa sosteniendo su postura como el Papa del Vaticano, representando una iglesia, ¿no? Pero acentuaba mucho a el acompañar a la mujer que decide interrumpir su embarazo, ¿no? Así que nada, básicamente eso ha sido una experiencia para mí en lo personal único, que he ido desde el lado de la humildad, desde el lado de mi juventud, más que nada sabiendo y queriendo contar y conmocionada de lo que me estaba pasando y después con el paso del tiempo y dimensionado que el símbolo que llevaba cargado en la mochila representaba un movimiento feminista de muchísimos años en el sentido de muchas luchas y que no solo se refiere a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, sino también a los derechos humanos más básicos y fundamentales para una vida digna. Y ahí es donde coincidimos con el Papa Francisco, en el que hay que mirar al otro, acompañar al otro en una sociedad donde reina el individualismo. Y bueno, ahora lamentamos la pérdida del Papa Francisco, por supuesto, porque era un líder muy importante que se mostraba desde la humildad, ¿no? Y el gesto de poder recibir un pañuelo verde de una
joven y así como he recibido otros jóvenes dentro del documental, como una persona no binaria, una persona que es trabajadora sexual, otras personas que han denunciado violencia en la institución de iglesia, ¿no? De ideologías distintas a lo que se espera de lo que es una iglesia católica, apostólica, romana, sino más una iglesia incierta en lo social, real, una iglesia que todos, todas queremos y soñamos. Mili, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Emilia. ¿Fuiste ya cuando sabías que te ibas a encontrar con el Papa decidida a hacer entrega del pañuelo, o viste más o menos cómo venía la cosa? ¿Te diste cuenta de que, bueno, el Papa estaba abierto también a este tipo de cuestiones? Y si sentís que la entrega de este pañuelo verde pudo haber incomodado a ciertos sectores de la iglesia y si te lo hicieron saber. Bueno, la entrega del pañuelo en realidad he pasado, lo he llevado guardado en el bolsillo, pero me gustaría recordar un poco antes cómo hago para llevar el pañuelo en realidad. Para participar dentro de este documental he participado en una convocatoria cerrada de 16 jóvenes porque todo era muy confidencial. En el cual primero no sabía que las entrevistas que me estaban haciendo era concreto para un documental con el Papa Francisco. Pensé que era un documental más de juventud, de pensamientos juveniles, de debate, ¿no? Y unas semanas antes me avisan que había quedado seleccionada dentro de 16 jóvenes de Argentina para poder ir a Roma a ver al Papa Francisco y llevarle todas estas inquietudes, ¿no? Y ahí me encuentro con otros jóvenes que no sabía qué temáticas iban a hablar, pero yo sí he decidido llevar mi pañuelo y guardarlo en el bolsillo para entregárselo en algún momento, era mi intención. Me ha salido de ese modo, me ha salido desde mi emoción personal, me ha salido desde querer entregarle como un acto de amor también, ¿no? Y de que eso también es iglesia y que existimos personas disidentes y que aún así conservamos nuestra fe. Bien, Milagros, vos sos integrante de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo fue? Porque muchas veces esto genera resistencia o genera dudas desde afuera, ¿no? Para quienes militamos dentro del feminismo, poder tener una fe, poder comulgar con las ideas de una religión, parece que muchas veces se contrapone con los ideales del feminismo. ¿Cómo fue en tu caso ese proceso personal de convertirte en una católica feminista o en una feminista católica? Bueno, de hecho yo cuento en el documental, se me muestran imágenes en mi comunidad de barrio, en distintas capillitas donde hay grutitas con virgencitas, con santitos, ¿no? Y creo que mi catolicismo va desde ese lado, no como una iglesia que nos imaginamos apostólica, católica, romana y elitista, sino muy por el contrario, el barrio, la chocolatada, el participar en misa, la fe y la esperanza del pueblo, ¿no? En cuestiones urgentes, donde nada, muchas veces te saca aprendido que te salva dentro de las comunidades. Por lo tanto, pero también veía otras realidades dentro de la sociedad, situaciones de violencia, situaciones de mujeres que sí interrumpían sus embarazos, situaciones donde había situaciones de violación o mucho se hablaba de género y de los derechos reproductivos y no reproductivos, y yo dentro de la iglesia. Y mientras he empezado mis estudios, leía historia de la iglesia y cómo se había iniciado y la complicidad y todo lo que había generado la iglesia. Entonces no coincidía mucho con lo que a mí me pasaba en el territorio, con lo que yo hacía y practicaba, que era un activismo, ¿no? Ser catequista, ahora lo reconozco como un activismo, un servicio a la comunidad. Por lo tanto, sentía que sí tenía que denunciar ciertas cuestiones y defender los derechos de las mujeres, porque considero y desde el Católicas por el Derecho a Decidir manejamos un argumento que es la libertad de conciencia, que hacemos uso de lo que nos ha dado la Iglesia Católica. Por lo tanto,
cuando encuentro esta organización civil me doy cuenta que no era la única que pensaba que tenía que denunciar las injusticias, que aún creía en Dios y que aún conservaba su fe. A mí esta organización me ha abrazado, me ha salvado, digamos, de algún modo y ha potenciado mi fe. He podido unir los dos polos, tanto el feminismo como mi voluntad por servir a la comunidad, ¿no? Y creo que no estamos muy lejanos, o como no estamos, no es que creo, sino no estamos lejanos a lo que predica también el Papa Francisco, estar para los más Claro. necesitados, la justicia social, los jubilados. Hoy actualmente en un mundo donde reina el individualismo, vemos y los feminismos estamos en esos territorios y ocupando lugar, y creo que del catolicismo lo mismo, ¿no? Pareciera que son dos polos opuestos, pero en realidad sí es posible unirlo, y de hecho Ujú. lo hacemos la organización hace más de 30 años, yo recientemente. Claro, Milagros, justamente sobre eso, una última pregunta que te quería hacer es ¿cuál ves vos que ha sido la apertura del Papa Francisco hacia las disidencias y los feminismos durante su papado y qué impacto crees que puede llegar a tener? Sí, básicamente ha nombrado, por ejemplo, una mujer de gobernadora en el Vaticano, o ha delegado ciertas tareas institucionales dentro de la iglesia. Por más que sean pequeñísimos gestos, son fundamentales para nada, el recorrido de la inserción de la mujer en la iglesia, ¿no? Milagros, muchas gracias por tu tiempo con el canal público de la provincia. Sabemos que estás con un montón de entrevistas por estas horas, obviamente con el objetivo también de recordar el documental, de recordar este caso, este fragmento, este video, y sin dudas de seguir recordando al Papa. Gracias. Gracias. Bueno, Milagros Acosta, Red de Católicas por el Derecho a Decidir. Y esto también es un fiel reflejo de lo que era el Papa, ¿no? De los cambios que también fue marcando en la Iglesia Católica, y de este vínculo que él tanto buscaba con los jóvenes. Y de las distintas aristas que su papado tuvo y de la apertura, porque creo que fue uno de los pocos hombres que al llegar al poder se hizo más progresista, más abierto y más flexible al cambio de miradas. Gracias, Vicky. A vos. Excelente. Bueno,